Bien. Entonces, en esta clase de repaso nos corresponde ver ejercicios de polinomios. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Bueno, imagino que sí me escuchan bien. Cualquier cosa me avisan, por favor, para subir el volumen o cualquier cosa. Ya les recuerdo que tienen que tener los micrófonos en silencio, por favor, todos y todas. Déjenme revisar si todos tienen el micrófono desactivado. Ahí van llegando sus compañeros, déjenme aceptarlos. Bien, entonces vamos a ir escribiendo el primer ejercicio de polinomios. Entonces, el primer ejercicio dice, ejercicio 1, si x igual a y es raíz del polinomio p de x igual a x cuarta menos 2x cubo más 3x cuadrado menos 2x más 2, hallar la descomposición en factores lineales. De p de x y la suma de sus raíces. Entonces, atienda. Siempre que les he explicado ya desde que uno tiene que ver las instrucciones del ejercicio. En este caso, no solamente, no me dice calcule raíces, dice haya la descomposición en factores lineales de p de x y la suma de sus raíces. Entonces son dos cosas que tenemos que hacer. En este ejercicio me entrega una raíz, me dice x igual a y es raíz del polinomio. Entonces, este es el tipo de ejercicio un poquito más sencillos porque les entrega una raíz y no solamente eso. La raíz que les entrega es una raíz compleja y el polinomio tiene coeficientes reales. Acuérdense que en clase les había comentado que cuando ustedes tienen un polinomio con coeficientes reales y una raíz compleja, entonces el conjugado de la raíz compleja va a ser también raíz del polinomio. Entonces vamos a escribir esto. Recordemos que como p de x es un polinomio con coeficientes reales y x igual a y es raíz a. Entonces, x igual a menos y, o sea, su conjugado es también raíz. Entonces, recuerden que cuando trabajamos con polinomios, por cada raíz, por cada raíz por cada raíz que encontremos, el grado del polinomio va a bajar, ¿ya? Lo que tenemos que hacer ahora es fijarnos, ¿cierto? Verificar si el polinomio está completo, si tiene todas las potencias de x. Y en este caso, déjenme ver, minimizar esto, y en este caso sí, está completo. Entonces vamos a escribir la tabla de la división sintética, ¿ya? Entonces vamos a escribir los coeficientes, cualquier cosa me avisan, cualquier duda, si no se entiende algo. Entonces, vamos a trabajar con la primera raíz compleja que me dan, que sí.
Déjenme, pongan por favor la palabra presente en el chat para registrar su asistencia. ¿Ya? Entonces vamos a ir trabajando con la división sintética. Y no debería haber problema a pesar de que estamos trabajando con un número complejo. Se van a ir generando quizá productos de complejo, tenemos que hacerlo bien, ordenadamente ese producto, y deberíamos obtener un resto cero, porque se supone que x igual a y es raíz. Entonces, si el resto no es cero, es porque algo hicimos mal. O escribimos mal los coeficientes, o algún signo, alguna operación aritmética falló. Entonces hay que revisar. Ya. Disculpen si de vez en cuando voy quitando el micrófono porque estoy resfriada y a veces tengo que toser. Entonces, y por 1 es y, realizo la suma, es menos 2 más i. Hago el producto, y por menos 2 más i, en este caso es sencillo, ¿cierto? Es menos 2i más i cuadrado, pero i cuadrado es menos 1. Entonces tendría esto. Y al realizar la suma tendría 3 menos 1 es 2. Tendría menos 2i más 2. Ahora, realizo el producto, y por esto tendría 2 más 2i. Hago la resta, o sea, la suma. Tengo menos 2 más 2 es 0. Me queda 2i. Y por 2i menos 2. Y la resto 0. Esto como tenía que pasar, ¿cierto? Bien, entonces por el teorema que nosotros estamos aplicando, sabemos que menos i también va a ser raíz. Puedo continuar con la tabla y debo obtener un resto 0. Entonces tenemos menos i, 1 baja aquí, menos i por 1, menos i. Realizo la suma, queda menos 2, menos i por menos 2, 2i. Hago la suma, queda 2, menos i por 2, menos 2i, y la suma da 0. Bien, entonces ya recuerden que nosotros vamos analizando los grados, ¿cierto? Aquí empezamos con grado 4, y por cada raíz que encontramos el grado va bajando, es decir, por cada resto 0 que nosotros determinamos, el grado va bajando. Aquí tengo grado 3, grado 3. Por tanto, el polinomio p de x, tendría una descomposición parcial en factores de esta forma. X menos la primera raíz por X menos la segunda raíz, que es negativa, entonces queda más, por el cociente de grado 2, que tiene coeficientes, aquí está, ¿cierto? Estos son los coeficientes. X cuadrado menos 2x más 2. Bien. Y este polinomio de grado 2 tenemos que trabajar, tenemos que hallar las raíces de ese polinomio. Vamos a verificar. Este es un polinomio de grado 2, puedo usar la fórmula. Según la fórmula, esto sería menos b, pero b es menos 2, ¿cierto? Es el valor de b. Menos, entonces tendría 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 4, menos 4a, que es 1, por c, que es 2. Todo eso dividido entre 2 por a, pero a vale 1, entonces dividido entre. Y ahora debemos simplificar para hallar estas dos raíces. Entonces, dentro de la raíz, lo que tenemos es 2 más 1 menos 4. Dividido entre 2, y esto es igual a 2 más menos. Tengo una raíz negativa. El factor menos raíz de 1 lo puedo escribir como i, y me quedaría raíz cuadrada de 4, que es 2. Es decir, tengo más menos 2i. Puedo factorizar 2 del numerador y simplificar con el denominador. Me queda 1 más menos. Entonces, esas son las dos raíces faltantes.
este polinomio tiene 4 raíces complejas, ¿ya? Vamos a escribir, porque eso es lo que nos pide el ejercicio. Nos dice, halle la descomposición en factores lineales, entonces debemos entregar eso. Sería x menos y, x más y, x menos la raíz, voy a poner paréntesis, 1 más y, por x menos la segunda raíz, 1 menos y. Entonces, esta es la descomposición en factores lineales completa para P. Pero recuerden que el ejercicio decía, vamos a regresar, decía, halle la descomposición en factores lineales de P de X y la suma de sus raíces. Esa es la parte que nos falta, calcular la suma de todas sus raíces. El polinomio tiene grado 4, es por eso que hemos hallado 4 raíces, y ahora tenemos que sumarlas. Entonces decimos finalmente, la suma de las raíces sería y menos y más 1 más y más 1 menos y. Entonces si voy calculando, esto se va con esto, esto se va con esto y me queda 2. Entonces la suma de las raíces de este polinomio es 2. ¿Sí? Con eso termina el ejercicio. Entonces te digo, no estaba tan largo, estaba relativamente sencillo. Veamos un segundo ejercicio. Entonces, ejercicio 2 dice, hallar todas las raíces del polinomio de x igual 4x7 menos 28x sexta más 65x quinta menos 48x cuarta menos 20x cubo y continúa aquí abajo, más 34x cuadrado menos x menos c. Bien, este es un polinomio de grado 7, es uno de los grados más altos con los que hemos trabajado y los coeficientes no son números chicos, ¿ya? Son números más o menos grandes y el polinomio está completo, al menos es un polinomio completo. Entonces, en este tipo de ejercicios tenemos que usar todas las herramientas que vimos en clase. El teorema fundamental del álgebra, posibles raíces racionales, la tabla de signos de Descartes y eso, ir haciendo, ¿cierto? Probando las posibles raíces racionales primeramente para bajar lo más posible el grado. Entonces vamos a construir, entonces, a ver, vamos por paso, solución. Por el teorema fundamental del álgebra, buscamos 7 raíces. Esta parte es importante, a pesar de que quizá no la escriban en la solución, pero es importante que la tomen en cuenta, porque a medida que uno realiza la división sintética y va haciendo cómputos, cálculos, uno se va perdiendo un poquito del ejercicio y olvida la cantidad de raíces que está buscando. Entonces, es bueno tenerlo presente. Necesito 7 raíces. Bien, aquí me pide todas, entonces necesito las 7. Ahora analizamos posibles raíces racionales. Bien, se están conectando más estudiantes. Les recuerdo que deben escribir presente en el chat para que pueda generar asistencia, ¿ya? Para las posibles raíces racionales tenemos que acordarnos que C divide A sub 0. En este caso A sub 0 es menos 6 y te divide el coeficiente principal A sub n, que en este caso es 4. Entonces los posibles divisores de C serían más menos 1, más menos 2,
más menos 3, más menos 6. Y los posibles divisores de D sería más menos 1, más menos 2, más menos 4. Una vez que tengo los posibles divisores de C y D, podemos generar el conjunto de posibles raíces racionales, de esta forma. Acuérdense que trabajo con uno a la vez, ¿cierto? Esto voy a realizar el cociente con esto, con esto, con esto. Entonces tendría más menos 1 dividido entre más menos 1, más menos. Más menos 1 dividido entre más menos 2, más menos 1 medio. Y así sucesivamente. Más menos 1 dividido entre más menos 4 tendría más menos 1/4. Y ahora trabajo con esto, con 2. Lo mismo. Entonces, más menos 2 entre más menos 1 es más menos 2. Más menos 2 entre más menos 2, el resultado es más menos 1, que ya está considerado ese caso, entonces no lo vuelvo a escribir. Más menos 2 dividido entre más menos 4 sería equivalente a más menos 1 medio, que también está considerado y no lo escribo de nuevo. Ahora viene más menos 3. Más menos 3 dividido entre más menos 1, más menos 3. Seguiría más menos 3 medios, más menos 3 cuartos. Y finalmente trabajo con esto, ¿ya? Más menos 6 dividido entre más menos 1, más menos 6. Ahora, más menos 6 entre 2 es más menos 3, que ya está anotado. Más menos 6 entre más menos 4 es equivalente a 3 medios, que ya está anotado. Entonces ya tenemos todos los casos aquí. Este es el conjunto de posibles raíces racionales. Y siempre les repito, si el polinomio tiene raíces racionales, es alguno de estos números. Pero puede pasar que el polinomio no tenga raíces racionales, como en el ejemplo anterior, que tenía puras raíces complejas, o que tenga algunas raíces complejas y otras raíces reales que no necesariamente son fracciones o números enteros. Entonces, este criterio lo único que nos dice es que si hay raíces racionales, existen, tiene que ser uno de estos números, ¿ya? Tienen que silenciar su micrófono, alguien se le olvidó. Por ahí, revisen por favor. Y mientras tanto vamos a ir calculando la variación de signos para poder escribir la tabla, ¿ya? Entonces vamos a ver cuántas variaciones de signo hay en el polinomio. Aquí está el polinomio. Tenemos, vamos a contar de más a menos. Aquí tenemos una variación, otra variación, otra variación y aquí hay otra, ¿cierto? De menos a más y de más a menos. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 variaciones de signo en la variable x. Escribamos eso. Nosotros hemos trabajado, un momento, por favor. Ya, voy a ir escribiendo las variaciones de signo en menos x, ¿ya? Entonces, fíjense, he escrito con rojo encima del polinomio los signos que van cambiando. ¿Se acuerdan? Con las potencias impares, si era más, sería menos. Entonces, las potencias impares cambian de signo, las potencias pares no cambian de signo. Es por eso que tenemos en el primer término menos, segundo se mantiene menos, tercero cambia menos y así sucesivamente. Entonces vamos a contar las variaciones de signo. Sería 1, 2.
dos variaciones de signo, solo eso. Entonces, tenemos 2. Una vez que tenemos las variaciones de signo, tenemos que construir la tabla. Entonces, construimos n más, n menos y complejo. Empezamos con las variaciones en x. Tenemos 5 y acuérdense, vamos restando múltiplos de 2 hasta donde no sea posible. Entonces, resto 2 me queda 3, resto 2 me queda 1 y ya no puedo restar más múltiplos de 2, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la variación en menos x, tengo dos opciones. Puede ser 2 o puede ser 0. Pero por cada una de estas opciones, 2 y 0, debo hacer todas las combinaciones posibles para las opciones que se generan en las raíces positivas. Es decir, pongo 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí. Ahora tengo que hacer las combinaciones para el caso cuando las variaciones son 0, 0, 0, con las posibilidades que tiene la columna de raíces positivas, 5, 3, 1. Entonces, así es como uno considera todas las posibles combinaciones. Y para la última columna, acuérdense, el polinomio tenía grado 7. Y en la primera fila, si tengo 5 raíces positivas y 2 negativas, tendré 0 complejas, ¿cierto? En este caso tendré 2 complejas, aquí 4 complejas, 2 complejas, 4 complejas y, déjenme ver, ya, discúlpenme. Entonces aquí tendría 6. Ahora, esta tabla no es como quizás las que veíamos en clase, que eran como unas tablas más chicas y que tenían un lineamiento así bien claro. A veces indicaban que no había raíces negativas, a veces indicaban que había exactamente una raíz positiva. En este caso no. Si se fijan, tenemos que tratar de interpretar, pero no siempre nos va a dar ¿cómo decir? Un camino de cómo escoger la raíz. En este caso, las raíces positivas, lo que puedo entender es que siempre va a haber al menos una raíz positiva. Entonces, intentaríamos probando las posibles raíces racionales positivas, porque sé que al menos positivas va a haber una. Puede ser que esa única raíz positiva sea racional o puede ser que no, pero al menos es lo que vamos a intentar, ¿ya? Entonces voy a escribir la tabla de la división sintética y vamos a ir probando. Fíjense, este es el conjunto de posibles raíces racionales, este que está aquí. Entonces voy a ir probando con las raíces positivas, es decir, 1, 1/2, 1/4, y siempre es, ¿cierto?, al descarte, por ensayo y error. Entonces déjenme escribir la tablita. Bien, entonces fíjense, voy a probar con el número 1, ¿ya? Y vayan siguiéndome en los cálculos, ¿ya? Yo voy a ir escribiendo los números, vayan verificando y cualquier cosa que tengan dudas de que sea o no ese número, me avisan, ¿ya? Me pueden escribir por el chat o activar su micrófono si tienen alguna pregunta.
Bien, entonces aquí se generó un resto cero. Significa que 1 es raíz. Y como dijimos en clase, una vez que yo tengo una raíz, al ver la tabla, fíjense, la tabla de Descartes, puede pasar que exista más de una raíz positiva, ¿ya? Puede haber 3, 5, entonces lo que vamos a hacer es probar a ver si uno se repite como raíz, ¿ya? En este caso sí se va a repetir, voy a escribir los numeritos en la tabla. Entonces, como ven, vuelvo a obtener restos cero, significa que uno es nuevamente una raíz. ¿Y por qué no intentar una vez más? ¿Ya? O sea, puede ser que uno se vuelva a repetir o no. Les repito, me vuelvo a fijar la tabla y puede pasar que existan 3 hasta 5 raíces positivas, ¿ya? Bien, entonces tenemos la tabla completa hasta aquí. Uno se repitió 3 veces. Si volvemos a intentar, no vamos a, eh, es decir, no se va a repetir más el uno, ¿ya? Entonces podemos ir probando quizá con algunas raíces negativas, algunas raíces racionales negativas, o con las otras positivas que faltan, ¿ya? Eso depende de ustedes. Por lo menos yo intenté con algunas raíces negativas y las que pude encontrar son estas, -1,5. Entonces voy a escribir los coeficientes que se van generando. Aquí tendría, déjenme ver, 4, perdón, esto es 4. -1,5 por 4 tendría -2, ¿ya? Y aquí tendría -18. Ahí voy llenando, ¿ya? Ahora, acuérdense que raíces negativas podría haber 0 o 2. Como ya encontramos una raíz negativa, entonces tiene que haber 2. Y esta raíz podría repetirse nuevamente. Entonces vale la pena probar a ver si se repite, ¿ya? Déjame ver, este era el número era 4. 1, era 4. Entonces baja el 4 aquí, tenemos -2, sería -20. Menos por menos más tendría 10, la suma 24 por -1,5, -12, y sí, da resto 0.
Entonces, llegamos hasta aquí. Podemos ya empezar a escribir la descomposición parcial, ¿cierto? De P. Tendríamos P de X es igual a X menos la primera raíz, X menos la segunda, que es la misma, X menos la tercera, que es la misma, X menos un medio, sería más un medio, y esta se repite 2 veces. Luego tenemos un polinomio de grado 2, que sería 4x cuadrado menos 20x más 24. ¿Bien? Puedo factorizar 4 del polinomio cuadrático y escribo 4 aquí. Tengo x menos 1, x menos 1, x menos 1. Bueno, puedo escribir x menos 1 al cubo, ya es lo mismo, pero voy a escribirlo así para que se vean todas las raíces con las veces que se repiten, perdón. Aquí quedaría x cuadrado menos 5x más, déjenme ver, 6. Y nos faltaría solamente las raíces de este polinomio cuadrático, que parece que no vale la pena usar la fórmula porque es muy directo. Tendría que poner, a ver, menos 2 por menos 3 da 6, y menos 2 menos 3 da menos 5. Bien. Entonces ya tenemos todas las raíces. Este polinomio no tiene raíces complejas. Todas sus raíces, las 7, son racionales. ¿Ya? Y vamos a regresar al enunciado. Siempre deben verificar el enunciado para ver si faltó algo, porque a veces el ejercicio pide 2, 3 cosas. Aquí indicaba hallar todas las raíces de este polinomio. Nada más. Ya hallamos todas las 7. Significa que hemos terminado el ejercicio. ¿Ya? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Caso contrario, vamos a continuar. Bien, entonces vamos a ver ejercicio 3. El ejercicio 3, a ver si alguien está escribiendo. No. El ejercicio 3 dice, halle todas las raíces complejas del siguiente polinomio. X sexta menos X quinta menos X cuarta menos X cubo más 2X cuadrado más 2X menos 2. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta las instrucciones del ejercicio. Aquí me pide raíces complejas, ¿ya? Podemos entender que al menos va a haber 2 raíces complejas. Otro dato que es importante que ustedes lo tengan presente, cuando tienen un polinomio con coeficientes reales, las raíces complejas vienen siempre en parejitas, ¿ya? Es lo que les había dicho antes. Si tengo una raíz compleja, significa que su conjugado también es raíz. Entonces, un polinomio siempre va a tener un número par de raíces complejas. Aquí me dice, halle todas las raíces complejas, puede ser que haya 2, puede ser que haya 0 raíces complejas, que haya 2, que haya 4 o que haya 6 raíces complejas. Siempre aparece, ¿ya? En pareja. Entonces, vamos a analizar con todos los pasos que ya conocemos. Este polinomio tiene raíces, posibles raíces racionales. Voy a escribir al tiro porque es fácil determinar en este caso. Sería más menos 1 más menos 2. ¿Ya? Esas son las posibles raíces racionales porque el coeficiente, el término independiente que está aquí es menos 2, el coeficiente principal es 1. Entonces se va a generar solamente este conjunto de posibles raíces racionales. Ahora vamos a
ver la variación de signo. La variación en X, vamos a ver cuántos cambios de signos hay. Hay 1, 2, 3. Hay 3 variaciones en X. Y variaciones en menos X, bueno, vamos a escribir aquí arriba, esto es signo par. Voy a borrar aquí. Confunde un poquito. Potencia par, signo se mantiene. Potencia impar cambia el signo. Potencia par se mantiene. Potencia impar cambia. Potencia par se mantiene el signo. Potencia impar va a cambiar. Y esto es menos. Entonces tendría 1, 2, 3 variaciones de signo también en menos X. Construimos la tabla. Y tenemos raíces positivas, pueden haber 3 o 1. Raíces negativas, tenemos que escribir 3 y repetir 3. Que recuerden, tengo que hacer todas las posibles combinaciones. Voy a dibujar bonito esto, que quedó mal. Entonces, para las raíces negativas, la otra opción es que sea 1. Entonces tengo que repetir 2 veces 1 para combinar con estas opciones de raíces positivas. Y luego completo las raíces complejas. El polinomio tiene grado 6. Si tengo 3 positivas y 3 negativas, habrá 0 complejo. Si tengo una positiva y 3 negativas, habrá 2 complejas. Aquí lo mismo. Y en el último caso tendría 4 complejas. Bien. Esta tabla me indica que puede haber una o 3 raíces positivas, una o 3 raíces negativas. Entonces, en particular, esta tablita no me está ayudando mucho. No me está ayudando a reducir el conjunto de posibles raíces racionales. Pero en este ejercicio eso no es tan importante porque el conjunto de posibles raíces racionales es muy chico. Solo tiene 4 posibilidades y yo puedo ir probando una a una. Entonces, en este caso no es tan grave, ¿ya? Voy a escribir la tabla aquí de división sintética. Ya la tengo lista. 1. Estos serían los coeficientes. El polinomio está completo. Tendría 2, 2, menos 2. Y voy a ir probando, ¿cierto? Con los números. Voy a probar primero con 1. Esto baja aquí. Tengo 1, 0. 1 por 0 es 0. Aquí menos 1. Tengo menos 1. Tendría menos 2, más 2 es 0, por 1 es 0, más 2, así. 1 por 2 es 2 y me da resto 0. O sea, perfecto. Puede ser que 1 se repita, como ha ido pasando en los otros ejemplos. Entonces voy a probar nuevamente con 1. 0 más 1 es 1. Aquí tengo 1. La suma es 0. 1 por 0 es 0. Menos 2. Por 1 menos 2. Más 0 menos 2. Por 1 menos 2. Resto 0. Otra raíz. Si vuelvo a probar con 1, no va a ser raíz. Entonces tengo que probar con el siguiente número, que sería menos 1. Acuérdense que en una evaluación escrita, todas las cuentas que hagan es mejor que las dejen, para que el profesor pueda revisar. Si las borran, el profesor nunca va a saber que al menos lo intentaron, ¿entienden? O que saben usar el algoritmo de la división y simplemente no les dio resto cero. Entonces no vayan borrando su desarrollo. Tendría aquí menos 1, la suma es 0, por menos 1 es 0, más 0, 0, menos 2, por menos 1 es 2, y da resto 0, ¿ya? Bueno, hasta aquí vamos a analizar los grados. Aquí teníamos grado 6. En el primer resto bajamos a grado 5. En el otro a grado 4. Y
en el último resto cero bajamos a grado 3. Esto significa que estos son los coeficientes de un polinomio de grado 3, que sí podemos resolver porque el polinomio es muy simple, es x al cubo menos 2, ¿ya? Entonces la descomposición parcial en factores lineales de t sería x menos la primera raíz, x menos la segunda raíz, que es la misma, x menos la tercera raíz, que como es negativa, queda con suma, ¿ya? Y aquí un polinomio cúbico, que es este. Bien, acuérdense del teorema fundamental del álgebra. Este polinomio tiene que tener exactamente 6 raíces. Aquí tengo 1, 2, 3 raíces y aquí están las otras 3. Entonces tengo que trabajar aquí. X cubo menos 2 igual a 0. ¿Para qué valores? Eso es 0. Entonces tenemos x cubo igual a 2. Eso significa que x es igual a la raíz cúbica de 2. Y sabemos que en los complejos, en un segundo. Ya disculpen. Entonces tenemos 3 raíces complejas que las voy a calcular al tiro, o sea, las voy a escribir porque esta parte ya la repasamos ayer, cómo se calculan estas raíces. Omega 2, raíz cúbica de 2, ahí 4 quitercios. Estas serían entonces las raíces complejas que obtenemos de esta ecuación, de esta igualdad. Por tanto, fíjense, regresamos al ejercicio y eso es algo que siempre tienen que hacer. Lean qué es lo que les piden, cuántas cosas les piden. En este caso pide una sola cosa, halle todas las raíces complejas. Entonces, ¿cuáles son las raíces complejas aquí? Complejas o sea, cuando les dice complejas significa parte imaginaria distinto de 0, en este caso, ¿ya? Las raíces 1 es número real, número real, número real, y esta primera raíz también es número real, es la raíz cúbica de 2, que es un número real. Las raíces complejas con parte imaginaria distinto de 0 serían solamente omega 1 y omega 2, ¿ya? Entonces, raíces complejas con parte imaginaria distinto de 0. Porque si lo entendemos como que todos reales complejos, significa que todas serían raíces complejas, pero esa no es la intención de este ejercicio. La intención de este ejercicio es que se queden con aquellas raíces complejas con parte imaginaria distinta de 0, que son estas, ¿ya? Y aquí terminaría el ejercicio. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Los que se conectaron más tarde, no olviden, por favor, escribir presente en el chat. Bien, continuemos entonces. Nos falta un ejercicio que tengo preparado aquí, que es un poquito distinto. Dice, sea p de x igual x cuarta más 9x cuadrado más 14. Y dice que es divisible por q de x igual x cuadrado más 2. ¿Ya? Y el ejercicio dice determinar todas las raíces de p de x. Entonces les dejo leer el enunciado. A ver, aquí me están preguntando, Ignacio me pregunta si entra división de polinomios.
La división de polinomios está implícita, o sea, la estamos trabajando en la división sintética, ¿ya? Porque estamos haciendo la división y hallando un resto. En ese sentido sí entra la división. Pero así como algoritmo, como la primera clase que vimos nosotros en polinomio, no. Lo que entra es toda esta parte que estamos repasando ahora junto con el teorema del resto, ¿ya? Eso es lo que entra en la parte de polinomios, ¿ya? En esta clase no vamos a alcanzar a ver ejercicios con teorema del resto, porque ya estamos haciendo mucho ahora. Eso lo vamos a dejar para la clase de repaso del lunes, ¿ya? Ahora, no sé si la clase del lunes va a ser online o va a ser presencial, no lo sabemos, ¿ya? Por eso es que tienen que estar atentos a todos los mensajes de vicerrectoría, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Escuchan el micrófono por ahí? ¿Tienen dudas? Entonces, eso. Ahora, en el caso en el que el lunes existan solamente clases online, estamos evaluando cómo vamos a desarrollar el taller evaluado, ¿ya? Porque eso está diseñado para que sea presencial. Entonces todavía no tengo nada que comentarles al respecto y tampoco se sabe cómo va a evolucionar este tema que sucedió ya en la ciudad. Entonces, por ahora, quedémonos con que confiemos en que el lunes vamos a tener la segunda clase de repaso de polinomios, realizando ejercicios del teorema del resto en la mañana, en la tarde nuestro taller evaluado con el contenido de la tercera cátedra, y el martes voy a atenderlos, voy a darles horario de atención, no vamos a tener clase. Yo voy a estar en la oficina y cualquier duda que tengan pueden pasar en el horario de clase, ¿ya? Y el miércoles es la prueba, ¿ya? Y confiamos en que todo sea así, que funcione. Bien, entonces veamos este ejercicio. Dice, les dan un polinomio p de x de grado 4 y la información que les dan es esta, es divisible por esto. Aquí la clave es interpretar ese dato. ¿Qué significa que sea divisible? El día, si no me equivoco, claro, el día lunes escribí en la pizarra unas equivalencias cuando el resto era cero. Cuando el resto era cero significa que el polinomio Q era factor de p de x, que p de x era divisible por q de x y un montón de equivalencias. Y cada una de ellas, ¿se acuerdan? Se resumía en el hecho de que cuando hago la división de p de x con q de x obtengo resto cero, ¿ya? Entonces eso significa que p de x es igual a algún cociente por q de x más resto cero, ¿ya? Eso significa que sea divisible por eso. En otras palabras, lo que tenemos es que p de x es igual a un polinomio cociente por q de x. Y esto nos permite concluir que todas las raíces de q de x son también raíces de p de x. Entonces decimos luego, todas las raíces de p de x son raíces de q de x. Al revés, disculpen. Todas las raíces de q de x son raíces de p de x. Entonces, q de x es un polinomio de grado 2, un polinomio del cual es fácil hallar sus raíces. ¿Cuáles serían las raíces de q de x? Entonces, para eso puedo igualar a 0, despejar x y determino la raíz. Vamos a hacer ese procedimiento aquí. Pero q de x igual 0, y solamente si x cuadrado más 2 es igual a 0, y esto es si solamente si x cuadrado es igual a menos 2, y eso es si solo si x es igual a la más menos, ¿cierto? La raíz cuadrada de menos 2. La raíz cuadrada de menos 2 se puede escribir como la raíz de 2 por y.
Entonces, estas dos raíces son las raíces de Q. Y por lo que ya mencionamos, esas dos raíces van a ser también raíces de P de X. Significa que el polinomio P de X tiene grado 4, pero ya conozco dos raíces. Si aplico división sintética con esas dos raíces, voy a poder reducir el grado a 2. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Vamos a escribir la tablita, la división sintética del polinomio P. Vamos a fijarnos, disculpen que mueva tanto, pero tengo que retroceder. El polinomio P de X es un polinomio que no está completo. No tiene la potencia cúbica ni la potencia 1 de X. ¿Ya? Entonces hay que completar. No olvidemos eso. No se olviden, en la división sintética, si olvidan completar los coeficientes, toda la división sintética les va a quedar mala. Por mucho que se esfuercen, no van a llegar al resultado. Entonces, en este caso, vamos a completar primeramente 1, 0, 9, 0, 14. Voy a volver a escribir más separado ya, porque como trabajo con complejos, voy a poner 0, 9, 0, así, con más espacio. Estos son los coeficientes del polinomio P. Y nosotros sabemos que tiene una raíz, que es raíz de 2, raíz cuadrada de 2 por i. Al aplicar el algoritmo, el resto debería darnos 0. Por muy extraña que se vea esta raíz, así como raíz de 2 por i, el resto debe dar 0. ¿Ya? Si hacemos bien las cuentas. Vamos a ver. El 1 baja aquí. Y vamos a ver, multiplico, ¿cierto? Aquí tengo raíz de 2 por i, sumo con 0, me queda raíz de 2 por i. Multiplico raíz de 2 por i por raíz de 2 por i, puedo hacer aquí mis cuentas auxiliares. Esto va a ser igual a i por i es menos 1. Raíz de 2 por, perdón, raíz de 2 por raíz de 2, 2. Entonces al final esto va a ser menos 2. 7 menos 2, perdón, 9 menos 2 es 7. Multiplico. Sumo. Multiplico nuevamente. Tengo que multiplicar raíz de 2 por i por 7 raíz de 2 por i. Ya sabemos que esto por esto me da menos 2. Entonces tendría 7 por menos 2 y eso es menos 14. Y justamente lo que debe pasar. El resto debe ser 0. ¿Ya? Y conocemos una segunda raíz. Voy a continuar la tabla de la división sintética con la segunda raíz que conocemos, menos raíz de 2. Realizo el producto, sería menos raíz de 2i, sumo, me da 0, menos raíz de 2i por 0 es 0, 7 más 0 es 7, 7 por menos raíz de 2i me da menos 7 raíz de 2i, la suma me da 0. Bien, entonces ya tenemos la descomposición parcial en factores lineales de P. P de X es X menos la primera raíz por X en más, quedaría más porque es negativa, raíz de 2i, por un polinomio de grado 2 que tiene coeficiente x cuadrado más 7. ¿Ok? Veamos, ¿qué nos decía el ejercicio? Determinar todas las raíces de P de X. Nos falta determinar para acabar el ejercicio las raíces de ese factor. Tiene dos raíces, calculémoslo. Las raíces van a ser así, x cuadrado más 7 lo voy a igualar a 0. Tendría x cuadrado igual a menos 7. X igual a más menos raíz cuadrada de menos 7, que lo puedo escribir como raíz de 7 por i. Eso significa que P de X tiene una descomposición total de esta forma. X menos raíz de 7i por X más
raíz de 7. ¿Ya? Entonces ahí están todas las raíces. Las raíces del polinomio p de x son más menos raíz de 2i y más menos raíz de 7i. Y aquí terminaríamos el ejemplo. Eso. Entonces, estos son los ejercicios que les preparé para hoy. No quiero abrumarlos más porque lo que viene ahora es el tema del resto y son ejercicios un poco distintos a los que hemos trabajado ahora, ¿ya? Yo lo voy a dejar, como les dije, para el lunes. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Voy a dejar de grabar.